Hola a todos, buenos días. ¿Me escuchan? Sí. Soy uno de esos afortunados, y creo que hay varios en el salón, que nació como para poder ir a ver Star Wars al cine cuando la estrenaron en 1977, y me encantó y me cautivó. Y cuando crecí seguí viendo las películas. Hoy creo que puedo decir orgullosamente que he visto todos los productos de Star Wars disponibles. Y entonces cuando me convertí en un adulto en la etapa universitaria, yo dije, ¿por qué es que tengo que vestir de corbata, como me vieron en la foto donde se me presenta? Y no puedo ir a trabajar de jeans, y no puedo irme a presentar donde quiera hablar sobre algo con una t-shirt de Star Wars, y aquí estoy. No solamente eso, sino que me puse esto en el cinturón. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Gracias a ISACA Lima por la invitación. Yo tengo casi 25 años de ser miembro de ISACA. Me hice miembro de ISACA desde que estaba en la Ciudad de México. Me mudo a Toronto, y justamente el ser miembro de ISACA me hizo la transición mucho más sencilla cuando llegué a Toronto. Hoy soy voluntario del capítulo Toronto de ISACA. Fui miembro del board de ISACA Toronto por varios años. Dejé mi posición en el board en junio de este año. Simplemente porque pensé que mi término ya había acabado y tenía que llegar alguien más a hacer lo que yo estaba haciendo. Y en ese camino tuve la oportunidad de conocer a José Carlos, y afortunadamente a través de esas conversaciones que tuvimos y esas colaboraciones que comenzaron a darse, salió la oportunidad de estar por acá con ustedes en Lima hoy, y me da muchísimo gusto. ¿De qué vamos a hablar? La agenda que tenemos para el día de hoy es la que pueden ver ahora en pantalla. Vamos a revisar un poco de antecedentes, de dónde estamos parados en temas de seguridad y privacidad. Vamos después a hablar de tendencias específicamente en el campo de seguridad, tendencias en el campo de privacidad, inteligencia artificial, porque nadie puede evitar hablar de inteligencia artificial hoy. Vamos a hablar un poco del tema de confianza digital que está empujando ISACA a nivel mundial, y vamos a cerrar después, si el tiempo lo permite, teniendo una sesión de preguntas, espero respuestas también. Y si por alguna razón el tiempo no lo permite, yo voy a estar aquí todo el día y podremos continuar la conversación como ustedes quieran, cuando ustedes quieran. Ya les hablaron un poquito de mí. Nací en México, aunque vivo en Toronto. Tengo varias certificaciones, varios años trabajando en seguridad. Soy parte de EY desde hace muchos años también. Soy miembro de ISACA desde hace muchos años. ISACA es una organización que tiene un lugar especial en mi corazón porque es la primera asociación a la que me afilié, y la primera certificación que tuve de las que tengo actualmente fue CISA. Entonces siempre he tenido esta conexión con ISACA, aunque estoy afiliado a otras organizaciones también en el ramo de seguridad y protección de datos personales. Me mudo a Canadá en 2012, doy clases en la Universidad de Toronto, soy miembro de varias organizaciones latinas en Toronto. Si alguno de ustedes en algún momento está interesado en explorar territorios norteamericanos, justamente lo que estamos haciendo en estas organizaciones es buscar cómo ayudar a quienes llegan de aquel lado para que puedan más rápidamente establecerse en el mercado canadiense. Me gusta escribir en español. He tenido la fortuna de ser parte de una publicación que se hizo en Canadá con textos en español. Hay un texto corto que escribí que está publicado ahí. Ya dijeron de la bicicleta. Todavía no soy suficientemente valiente para andar en bicicleta en invierno en Canadá. No lo logro aún. Cuando lo logre les contaré, y toco la batería eventualmente en un bar que está escondido en Toronto. ¿Qué es lo que está pasando en materia de seguridad? Antes de que vayamos a lo que son las tendencias que estamos preparando, hay un par de estudios que se realizan cada año que me parece que vale la pena que revisemos. Uno de ellos, el que pueden ver del lado izquierdo, es el barómetro de confianza de Edelman, y el que pueden ver del lado derecho es el reporte de riesgos globales del Foro Económico Mundial. En el barómetro de confianza de Edelman, la conclusión a la que se está llegando es que estamos teniendo a nivel mundial un declive de confianza. Y este declive de confianza es, por supuesto, preocupante. ¿Cómo es que Edelman ha llegado a la conclusión de que estamos teniendo este declive de confianza? En el estudio que hacen desde hace poco más de 20 años, salen al mundo a preguntarle a diferentes personas qué es lo que piensan respecto de la confianza que tienen que depositar en 4 grupos de organizaciones. Hablamos de gobiernos, organizaciones no gubernamentales, organizaciones corporativas o negocios, que es como le llaman, businesses, y medios de comunicación. Los países que están incluidos en este estudio son más de 28, incluidos Perú, México y Canadá. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pueden ver ahora en pantalla, del lado izquierdo, en grises, son los resultados de 2024. Del lado derecho, en un recuadro con algunas barras en azul, es el resultado de 2020. Para ayudarles a leer este gráfico, que es importante, las barras azules significan que en el mundo hay confianza en ese bloque organizacional. Lo que pueden ver es que hasta 2020, gobierno, empresas y organizaciones no gubernamentales conservaban la confianza de la gente. Los medios habían caído en una zona diferente, una zona gris clara que se conoce como zona neutra. No hay confianza ni desconfianza, pero la gente empieza ya a pensar si realmente vale la pena seguir y creer lo que está diciendo ese grupo. 2020. Si vamos a 2024, ya no hay ninguna azul, ya no hay confianza en ninguno de los 4. 3 que antes eran azules, ahora cayeron a la zona neutral.
Y el único que estaba en la zona neutral antes, en 2020, ya cayó en la zona de desconfianza, que es la zona de gris oscuro. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Con los números que estamos viendo, la organización que parece tener menos desconfianza y que todavía pudiera conservar un poco de confianza de la gente, es precisamente las empresas, el mundo corporativo. Y el mundo corporativo, como lo podemos ver en este otro gráfico que está de este lado, está lejos del gobierno en materia de competencia, lejos del gobierno en materia de ética. A pesar del número en el que está hoy planteado o plantado el sector corporativo, todavía parecía que hay algún resquicio de confianza. ¿Qué es lo que esto significa? Lo que esto significa es que hay una mayor confianza en este ambiente, en el ambiente de negocios. Significa también que hay una oportunidad para las organizaciones de romper el ciclo de desconfianza en el que estamos y restaurar el ciclo de confianza. ¿Por qué es esto importante en este foro, con esta audiencia? Porque lo que creemos es que precisamente ciberseguridad y privacidad o protección de datos personales pueden ser dos elementos que ayuden en esta restauración de confianza. Si permitimos y trabajamos con las organizaciones a las que representamos o a las que servimos para que puedan ser más efectivos en esta protección de datos y les ayudamos a demostrarlo, eso puede hacer que sean más efectivas en restaurar este ciclo de confianza-desconfianza. Y el tema es importante porque en el mismo estudio se reportan preocupaciones que el mundo está teniendo. Y hay 3 preocupaciones que han tenido un crecimiento importante, las que están marcadas con un círculo verde que pueden ver por ahí. Hay una preocupación importante por la guerra de información, por lo que está pasando con crear información falsa o información que no está dando las indicaciones que deberían de darse. Hay una preocupación muy importante porque hay un conflicto nuclear que va más allá de lo digital y hay una preocupación muy importante por el incremento en la efectividad de los hackers. Todo eso es lo que está viendo el barómetro de confianza de Edelman. Ahora, además del barómetro de confianza de Edelman, les hablaba hace un momento del estudio del Foro Económico Mundial en materia de riesgos globales. Ellos lo que hacen es que van al mundo también a ver qué preocupaciones existen entre la gente y analizan riesgos desde 5 dimensiones diferentes, que son los colores que pueden ver del lado izquierdo. Las categorías de riesgo son económico en azul, ambiental en verde, geopolítico en naranja, social en rojo, tecnológico en púrpura. Me quiero concentrar en los púrpuras. No es porque los demás no sean importantes, pero es lo que nos atañe el día de hoy por el foro en el que estamos. Podemos ver un par de stacks, un par de pilas de colores. Una que representa los temores de la sociedad, de la humanidad en los siguientes 2 años, 2024 y 2025, y otra que representa los mismos temores en los siguientes 2 años, 10 años, perdón, empezando en 2024. En los siguientes 2 años, el número 1 es desinformación. Hay una preocupación importante por la cantidad y las campañas de desinformación que existen en el mundo. El número 2 de los púrpuras o tecnológicos es inseguridad cibernética. Eso es en los siguientes 2 años. Si nos movemos a los siguientes 10 años, podemos ver que las preocupaciones ambientales ocupan la mayor atención de la gente, pero sigue habiendo preocupaciones tecnológicas. Y la primera sigue siendo desinformación. La segunda, sin embargo, es el que haya resultados adversos de las inteligencias artificiales o de las soluciones de inteligencia artificial. Y el tercero es inseguridad cibernética. Es decir, hay una preocupación a nivel global por lo que pueda estar pasando en estos campos y al mismo tiempo hay una oportunidad de restaurar el ciclo de confianza de acuerdo a lo que dice Edelman. Más allá de eso, ¿qué está pasando en la comunidad? Hay un estudio que hacemos en EY cada año que se llama Megatendencias. Todas las firmas hacemos análisis parecidos. Y este estudio lo que hace es buscar qué está pasando en el mundo, qué está siendo la preocupación fundamental. Me llamó mucho la atención, el estudio de 2021, porque lo que hicimos fue ir y platicar con miembros de la generación Z. La generación Z, que de hecho hay varios en este salón, es la generación más joven que se está insertando en el mercado laboral. Y la pregunta en general fue, ¿qué estás esperando tú del mundo corporativo una vez que se está comenzando a abrir otra vez el mundo después de COVID? Y la respuesta en resumen es, esperamos que las organizaciones sean más amables y que piensen de forma humana. Hay una expectativa en la gente, y yo creo que es una expectativa en todos, en que las organizaciones pongan al individuo al centro de la conversación. Y cuando hablamos del individuo hablamos de los clientes, de los empleados, socios de negocio, de todos los stakeholders y no solo los shareholders. Si embonamos estos 3 elementos, entonces podemos confirmar que efectivamente las organizaciones tienen una oportunidad de restaurar el ciclo de confianza y romper el ciclo de desconfianza del que hablábamos hace un rato. Pero si conectamos con el último elemento que vimos, entonces ya no nada más es una oportunidad, es una responsabilidad. Y nosotros, como miembros de esta comunidad de ciberseguridad, riesgo tecnológico, auditoría de sistemas, privacidad, gobierno de TI, tenemos que ayudar a que estas entropías digitales en las organizaciones se transformen de ser un caos a irse hacia una responsabilidad digital. Platicaba hace un momento, y lo he estado platicando muy frecuentemente en estos últimos meses, sobre la relevancia que hoy está teniendo el pensar en ciberseguridad y protección de datos personales y temas relacionados, agregándole un toque filosófico.
qué es lo que está bien y qué es lo que está mal? ¿Y dónde es que tenemos que insertar componentes éticos para que el manejo de ciberseguridad se convierta en un tema efectivo? Con todo esto en mente, les comparto ahora lo que estamos viendo como tendencias en materia de ciberseguridad y después platicaremos de algunas en materia de privacidad. No pretendo hacerles un examen de la vista con esto, les ofrezco una disculpa. La presentación va a estar disponible para todos ustedes para que la puedan leer cómodamente desde donde se sientan mejor en sus casas y puedan después de eso dormir muy a gusto. Este estudio que les estamos presentando ahora, que hace EY cada año, es un estudio que analiza tendencias en materia de seguridad en todo el mundo. Hay diferentes sectores involucrados, hay diferentes profesionales involucrados, aunque realmente los que mayormente participan en este estudio son CISOs de todo el mundo, de diferentes organizaciones de distintos tamaños, hay públicas, hay privadas. Lo que quiero decir con esto es mucha gente y mucha variedad en el aporte a estas contribuciones que creemos que son de valor. ¿Qué es lo que estamos viendo como tendencia? En este estudio, con los resultados que conseguimos, dijimos, pareciera que hay dos tipos de organizaciones respondiendo a este cuestionario. Los que podemos ver como líderes en materia de seguridad, los que llamamos en inglés Secure Creators o creadores seguros, como lo hemos traducido al español, y los que creemos que son seguidores, que son Prone Enterprises, es el nombre en inglés, empresas propensas, dice la traducción. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? El tiempo de reacción. Los que están más rápidamente atendiendo temas de ciberseguridad y siendo más maduros pueden por obviedad responder más rápido a este tipo de retos y los otros están reaccionando. En lugar de ser proactivos, están siendo reactivos. En el estudio podrán ver cuando comparen cuadros y elementos cómo es que hay algunos puntos en los que se pueden ver estas diferencias de manera muy importante. Ahora, ¿cuáles son los temas en los que estos creadores seguros pareciera que se están concentrando para ser más efectivos? Número uno, están siendo muy agresivos en adoptar rápidamente nuevas tecnologías. Ahora, por supuesto, quiero ser muy cuidadoso con ese comentario, porque siempre lo mencionamos en foros como este. Por supuesto que siempre es importante adoptar nuevas tecnologías, pero hay un componente de manejo de riesgos que tiene que estar insertado en eso. No es solamente usar nuevas tecnologías por usarlas, y lo veremos un poco más adelante. Es entender el valor que esperamos de estas tecnologías y los riesgos que vamos a enfrentar para que sepamos cómo responder a esos riesgos. Punto número uno. Punto número dos. Por la madurez que han alcanzado, han desarrollado estrategias específicas para eventos de ataque complejos. No son estrategias genéricas de seguridad, sino estrategias que obedecen a amenazas particulares que ellos pueden estar enfrentando. Punto número tres, han logrado que el concepto de ciberseguridad y la forma de pensar de ciberseguridad permee en la organización y que no solamente sea algo que esté o en el área de seguridad de la información o en el área de tecnología o en el área de riesgos, sino que haya más de una persona en la organización a diferentes niveles hablando del tema. ¿Cómo es o cuáles son las tecnologías que estos creadores seguros están viendo o están analizando? La número uno que está cayendo es inteligencia artificial. Y me encantó, el día de ayer tuvimos la oportunidad, algunos de los presentadores que estaremos hoy con ustedes el día de hoy hablando, y en la mesa estaba, ya más adelante tendrán una presentación con ella, una chica con muchísima experiencia en el tema de inteligencia artificial, trabajando en el tema de Microsoft y ayudando a organizaciones a hacer más efectivo su modelo con el uso de soluciones de Microsoft. A lo que quiero llegar es jugar con esto, no solamente para eficientar procesos desde el punto de acelerar la productividad a través del soporte de la inteligencia artificial, ya también estamos utilizando inteligencia artificial desde la perspectiva de ciberseguridad. Y estoy seguro de que será un campo en el que estaremos explorando diferentes discusiones sobre el día de hoy. Otros dos elementos que van muy de la mano, que son los dos siguientes que se ven en el gráfico que está en pantalla, es el orquestar adecuadamente cómo es que se están protegiendo los diferentes elementos de seguridad en nuestra presencia en la nube. Hoy es innegable que la mayoría de las organizaciones tienen soluciones en la nube. Y digo soluciones en plural porque así está pasando. Ya no es solamente un vendedor, estamos trabajando con diferentes vendedores. Lo interesante es que independientemente de los beneficios que haya en materia productiva o en materia de costo, tienes también un incremento en el riesgo, estás incrementando tu superficie de riesgo. ¿Cómo es que estás analizando todos los puntos de conexión que tienes en la nube para poder controlarlos? Los creadores seguros están dedicándole tiempo precisamente a analizar cómo es que se maneja esto en la nube. La integración de seguridad en modelos de desarrollo ágil, DevSecOps, es algo que también están tomando con mucha seriedad los que se están considerando como creadores seguros. Ahora, como lo comentaba hace un momento, es una realidad que el adoptar nuevas tecnologías está trayendo nuevas consideraciones de riesgo. Y ante ese escenario lo que hace falta simplemente es detenerse un momento y entender cómo es que la adopción de las nuevas tecnologías que vamos a estar trayendo a la conversación van a estar despertando o abriendo temas de riesgo para la organización.
Estas nuevas tecnologías crean nuevas superficies de ataque a las que tenemos que estar disponiendo atención a efectos de poder desarrollar respuestas que puedan ser efectivas y que puedan estar entregando el valor que estamos buscando. Es innegable, y lo hemos visto en varios de los ataques que se han dado recientemente, que hoy cuando un atacante, un grupo de atacantes tiene una organización como objetivo, no siempre van sobre el objetivo de manera inicial, sino que buscan quién en su ecosistema es el elemento más vulnerable en toda la cadena de suministro para a través de ese agente comenzar a brincar hasta llegar al objetivo final que ellos tienen. Hay diferentes casos que están documentados en los que el punto débil, el eslabón más débil, fue alguien en esa cadena de suministro. Sorprendentemente, lo que nos hemos encontrado es que hay muchas organizaciones que todavía no están poniendo suficiente atención al tema de cadena de suministro. Y al entender cómo es que todos estos elementos en su cadena completa pueden estar realmente comprometiendo el ecosistema total si es que no se atiende la necesidad de seguridad del concepto de organización extendida. Otro tema que creemos que también están manejando los creadores seguros es que desde la alta dirección está habiendo una convicción total sobre el tema de seguridad de la información. Aunque suene a cliché, porque es algo que hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo, tú tienes que poner el ejemplo desde arriba para que la organización completa vea lo que se tiene que hacer en materia de seguridad. Todavía tenemos organizaciones que no terminan de darle ese patrocinio a la función. Y francamente, sin tener este patrocinio, no va a funcionar, como no va a funcionar ningún proyecto que no tenga este tipo de soporte. Y es que tenemos que entender que para poder ser efectivos desde la perspectiva de hacer que el modelo de seguridad y la filosofía de protección de datos permeen toda la organización, tenemos que ayudarle a la organización completa a entender este concepto. Vamos a ver más adelante que como especialistas de ciberseguridad tenemos que pensar, como siempre, que el eslabón más débil en la cadena de seguridad es la gente. Y esto lo escuché de una CISO muy joven, hace tiempo en un panel. Ella decía, este concepto de que la gente es el eslabón más débil, tengo varios años escuchándolo, pero hoy lo que quiero traer a la mesa, decía ella, es que debemos de entender en consecuencia que si el eslabón más débil es la gente, tenemos que ayudarles a ser efectivos. Y ayudarles a ser efectivos significa que tenemos que buscar que haya un balance entre la efectividad operativa de nuestros modelos de seguridad y la complejidad de uso. Me ha tocado ver, decía ella, que hay gente que trabaja en el campo de seguridad que se siente muy orgullosa de que sus modelos son extremadamente complejos. Y sí, entiendo el valor que puede haber en eso cuando la efectividad operativa es el resultado, pero por otro lado, si eso está sacrificando el que la gente adopte el modelo porque no lo puede entender, creo que estamos teniendo un problema. Y ese es el llamado que quisiera hacer. Creo que es importante que busquemos que haya un equilibrio entre estos elementos. El día de ayer platicaba con una organización importante en Perú y esta organización decía, estoy preocupado porque estamos utilizando un modelo de manejo de riesgos que es demasiado complejo. Pareciera ser muy completo, pero es demasiado complejo. Y a la gente le está costando un trabajo entender el valor que este modelo está entregando por la complejidad que estamos trayendo en el modelo. En un afán de hacer un modelo robusto, hemos terminado por armar un modelo complejo que la gente no está terminando de entender. Y es por eso que creo que es importante que busquemos que exista este balance. Algo que tenemos que pensar también es que la conexión de seguridad con la estrategia del negocio es innegable. Hace mucho tiempo, y también puede sonar a cliché, hemos venido diciendo que el tema de ciberseguridad no es un tema de tecnología de la información, es un tema que le atañe a toda la organización. Y es importante que la estrategia del negocio tenga montado el tema de seguridad de la información. Algo que me ha tocado ver históricamente, como se comentó, doy clases en la Universidad de Toronto, y algo que me ha tocado ver muy comúnmente en mis interacciones con alumnos en la universidad, en mis interacciones con miembros de ISACA en el capítulo Toronto y también en la Ciudad de México. Hay gente muy talentosa en este salón y hay gente muy talentosa en esta comunidad. Pero cuando tenemos que pensar en temas de comunicación, los niveles de talento son perfectamente dispersos. Y hay mucha gente dentro de la comunidad de ciberseguridad, dentro de la comunidad de riesgo tecnológico, que aunque es muy brillante, traducir conceptos que pudieran sonar a bits y bytes en términos de negocio, que puedan ser entendidos por alguien que no necesariamente está letrado en temas tecnológicos, es complejo. Y es algo que nosotros vale la pena que rompamos. Hace rato también, antes de que empezara la conversación, platicaba de esta tendencia que como profesionales desde hace varios años hemos tenido por empujar muy fuertemente el desarrollo de lo que llamamos STEM, ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, lo cual me parece formidable, pero creo que el problema que tenemos con esa perspectiva, y me parece que es un problema fundamental, es que estamos dejando de lado el tema artístico y el tema humano. Me parece que artes y humanidades son un par de elementos que deberían de estar insertados en el tema STEM. ¿Por qué?
Necesitamos que los ingenieros y los expertos no solamente sepan cómo entenderse con una máquina, sino que sepan cómo esa máquina va a ayudar a las personas y que puedan poner individuos al centro. Ya vimos la expectativa que tiene la generación Z. No podemos responder a esa expectativa si estamos trabajando con profesionales que solamente entendemos unos y ceros. Necesitamos ser capaces de entender comportamiento humano y de entender cómo vamos a comunicar los problemas que estamos teniendo como individuos para poder resolverlos. Si logramos que esto suceda, y si lo vamos haciendo, el objetivo es que ciberseguridad se convierta de ser un elemento de reducción de riesgos en un elemento de generación de valor. ¿Qué es lo que tendríamos que estar buscando? ¿Cómo es que reducir riesgo puede ayudarme también a incrementar valores? Es lo que tendríamos que estar buscando. Y cerrando todo este tema de tendencias de ciberseguridad. Número uno, es importante pensar, como ya lo había visto, en simplificación. No es importante solamente pensar en la efectividad de los modelos operativos de seguridad, sino en la facilidad de uso. Segunda, pensar en estandarizar y automatizar elementos de ciberseguridad nos va a permitir tener una vida más sencilla. Platicaba también en estos días con otra organización peruana que me decía, hemos crecido mucho, pero hemos crecido a través de adquisiciones. Tenemos un montón de unidades de negocio que vienen de otras compañías, que usan diferentes tecnologías de las que usamos, diferentes métodos operativos, diferentes filosofías incluso. Y no son la única organización que está enfrentando este reto, hay muchas que están pasando por ahí. Buscar que haya estandarización y armonización en lo que estamos haciendo y automatizarlo lo mayor que se pueda, como lo están haciendo los creadores seguros, es fundamental. Los CISOs tienen que traducir su narrativa de una forma distinta, de tal suerte que puedan ayudarle al resto de los líderes de las unidades de negocio a entender por qué ciberseguridad es importante. Pero ellos también tienen que darse el tiempo para que sus oídos y su mente puedan entender lo que el negocio necesita para poder entregar los resultados que se están buscando. Históricamente nos ha tocado ver que los ISOs tienen una capacidad de comunicación altamente desarrollada con las áreas de tecnología de la información. Y mi reacción a eso es, oh, wow. Es por supuesto esperado. Las áreas de ciberseguridad todas han salido de tecnología de la información. Es natural que se lleven bien. El reto son los otros. El reto es cómo te entiendes con marketing, cómo te entiendes con ventas, cómo te entiendes con recursos humanos, cómo te entiendes con compras, con cumplimiento, etc. Entonces necesitamos desarrollar esas habilidades para que podamos tener un entendimiento mayor. El error humano, ya lo platicamos, sigue siendo el elemento más preocupante en materia de ciberseguridad, pero otra vez, si queremos ser efectivos, tenemos que pensar más allá de entrenamiento, tenemos que pensar en las alianzas que tienen que desarrollarse al interior de la organización para que esto sea efectivo, pero además de eso tenemos que pensar también que los modelos de seguridad que definamos sean razonablemente fáciles de usar. Este equilibrio entre la efectividad operativa y la facilidad de uso tiene que mantenerse como un elemento constante. Y por supuesto, el tema de ciberseguridad tenemos que verlo desde una perspectiva que nos permita incrustar el concepto de seguridad y la forma de pensar de seguridad en el tejido completo organizacional, de tal suerte que logremos una transformación cultural. Y otra vez, es un tema que va más allá de educación, es un tema que va hasta los fundamentos. Yo estoy convencido, como todos nosotros, trabajo en el tema de ciberseguridad y privacidad desde hace varios años, pero estoy convencido de que cuando entiendo el valor que me trae a mí como individuo y a la gente que quiero, el cuidar adecuadamente datos y el tener atención en el tema de seguridad, entonces me ayuda a entender cómo puedo desde una perspectiva corporativa ser más efectivo. Todo ese es el modelo que les traemos de seguridad, tendencias, lo que estamos viendo en el mundo, lo que está ocurriendo. Me gustaría hoy dar un recorrido muy rápido por lo que está pasando en materia de privacidad. Justamente ayer hablaba también con alguien más acá en Perú y decía, es que el tema que tenemos ahora es que todas las compañías tienen mis datos. Yo no sabía, apenas lo aprendí en este viaje, que hay una predicción de Santa Rosa de Lima que dice que en algún momento va a haber un terremoto en Lima y Lima va a desaparecer. Yo no lo sabía. El caso es que ayer alguien me explicó que se compró una linternita de estas que funcionan con una cuerdita, porque dice, si eso pasa, pues no va a haber pilas tampoco. Entonces yo necesito una linternita que pueda darle cuerda y que pueda encender, ¿no? Dice, entonces la busqué en línea. Y la busqué en línea y entonces para comprar la linterna tuve que dar mi nombre y mi número de tarjeta y mi dirección y mi CBV por una linterna que me costó $15. Todos estamos dando nuestros datos por eso. Y le dije, bueno, sí, entiendo tu preocupación. Yo francamente no hubiera comprado una linterna de $15 en la que hubiera tenido que dar todos esos datos por tener la linterna. Pero entiendo que desafortunadamente eso es lo que está pasando. Y a lo que quiero llegar es que me parece que necesitamos que haya una comprensión más importante respecto del valor que tienen nuestros datos personales para poder protegerlos como necesitamos hacerlo, como tenemos que hacerlo. Sin embargo, sí, estamos viviendo en un mundo que es un reto. Hay un libro que me voy a permitir recomendarles que se llama Privacy is Power, escrito por una mujer que se llama Carissa Bellis.
en el que analiza esta necesidad de cuidar nuestra privacidad, los retos que estamos enfrentando en el mundo de hoy y termina dando incluso algunas recomendaciones muy específicas, técnicas, que pueden ayudarnos a cuidar mejor de nuestros datos personales. ¿Por qué es importante priorizarlo ahora? Por diferentes razones, porque precisamente el manejo de datos se ha incrementado de una forma muy importante y el uso de estos datos ha comenzado a explotar de una forma impresionante. Una reacción a eso en el mundo es que se están desarrollando diferentes modelos regulatorios en las áreas de protección de datos personales o privacidad. Y esta combinación de obligación de cumplimiento más responsabilidad para poder responder y poder corresponder a lo que nos está pidiendo la generación Z es lo que creemos que está haciendo que la privacidad se convierta hoy en una prioridad. En el mundo, como lo platicaba, cada vez hay más países que tienen leyes en materia de privacidad o protección de datos personales. El mapa que están viendo ahora es un mapa que viene de la UNCITAD. Es una división dentro de la Organización de las Naciones Unidas que al menos una vez al año se actualiza. Y todos los países que ven pintados de amarillo tienen hoy una ley de protección de datos personales, que es la mayoría de los países en el mundo. Podríamos sentarnos con una o más cervezas a discutir cuántas de estas leyes son efectivas o no. Ese es otro tema. Pero hay una tendencia a desarrollar estos marcos regulatorios cada vez más frecuentemente en el mundo. Hay una nota por ahí abajo de lo que está pasando en Canadá. En Canadá, yo en lo personal tengo un tema que de repente me causa decepción, porque Canadá, aunque fue reconocido y sigue siendo reconocido como un líder en temas de privacidad, tiene leyes que son muy viejas. ¿Quién de aquí conoce la Commodore 64? Santa María. La Commodore 64, para todos los que no la conocen, gracias a mis contemporáneos, es una computadora que se lanzó en 1982. Fue la primera computadora que yo utilicé. Utilizaba cassettes, cintas, en lugar de discos o memorias USB para poder manejar los datos. Súper potente, súper divertida. Por eso terminé yo haciendo lo que hago ahora en tecnología, porque la computadora me encantaba. Sin embargo, hoy nadie usa Commodore 64 y lo pudimos ver en este cuarto. La mayoría de la gente en este cuarto no conoce una Commodore 64. ¿Por qué hablo de la Commodore 64? Porque en el mismo año o un año antes de que la Commodore 64 saliera al mercado, se lanza la primera regulación canadiense en materia de protección de datos personales. Hoy no usamos la Commodore 64, pero sí seguimos usando la misma ley que se publicó un año antes que esta computadora, lo cual es absurdo. Entonces, hay una necesidad de reformar lo que está pasando, al menos en Canadá, en materia de protección de datos personales. Y por eso lo comentaba hace un momento, el que los países estén en amarillo no necesariamente quiere decir que esté funcionando todo de manera correcta. Hay una organización como ISACA, especializada esta otra en temas de privacidad, que se llama IAPP, con la que EY colabora una vez por año, hacemos un estudio en el mundo, tratando de entender qué está pasando en materia de protección de datos personales. Y lo que van a ver ahora es un resumen de lo que está en ese reporte. Algo que está pasando con diferentes organizaciones es que cada vez están teniendo una perspectiva más globalizada, con presencia en diferentes países. Y la pregunta que se hacen es, ¿cómo hago para tener un modelo de privacidad que sea efectivo? Y lo que estamos encontrando es que la mayoría de las organizaciones, un 60%, está yéndose por enfoques que son más generalizados y más globales, en lugar de pensar en enfoques por países o en enfoques por jurisdicciones específicas. ¿Cuáles son las 5 prioridades que hay en materia de privacidad en América del Norte? En particular, desafortunadamente, la participación de América Latina fue muy limitada para tener un análisis específico. Pero los 5 temas más importantes en la región norteamericana fueron Privacy Impact Assessments, Privacy by Design, gobernanza de la inteligencia artificial, que es un tema del que vamos a estar hablando con frecuencia, el cumplimiento en la definición de controles cuando transfieres datos de un país a otro para cumplir con las regulaciones de ambos, la gestión de riesgos y controles de privacidad en general y la gestión de incumplimiento de incidentes. Hay un tema muy interesante porque cuando tú enfrentas un incidente de seguridad, por supuesto el incidente en general es una preocupación, pero si este incidente está tocando datos personales, dependiendo de la jurisdicción en donde se haya perpetrado el asunto, donde haya ocurrido el hecho, puede haber diferentes obligaciones regulatorias que debas de responder, a las que debas de poner atención. Y hay muchas organizaciones que todavía no tienen estos elementos conectados. Eso es lo que está pasando en los Estados Unidos. Algo en Norteamérica, perdón, en general. Algo que ha llamado la atención también es entender qué pasa con la función de privacidad. Hay un fenómeno muy interesante. En el área de privacidad, generalmente vemos que esta función cuelga de áreas legales, mientras que las funciones de seguridad generalmente dependen de las áreas de tecnología de la información. Por supuesto, puede haber variaciones.
Pero es muy interesante ver cómo los antecedentes académicos de quienes forman parte de un grupo o del otro les generan una personalidad muy específica dentro de las organizaciones. Y de repente es complejo hacer que los abogados se hablen con los ingenieros y que exista una relación efectiva, aunque realmente la complicidad y la alianza entre ciberseguridad y privacidad es algo que debería de existir y creemos que debería de darse cada vez con mucha mayor fuerza. Estamos viendo que esta dependencia de las áreas legales es un elemento, un ejercicio que sigue creciendo en las áreas de privacidad. Algo que llama mucho también la atención es la distribución de hombres y mujeres en campos de seguridad y privacidad. Cuando en el campo de seguridad estamos viendo ahora una llegada más fuerte de las mujeres, porque por mucho tiempo ha sido un campo en el que ha habido más hombres, en el tema de privacidad se ven, ya se prendió, se ven muchas más mujeres que hombres. Entonces hay un tema que resulta interesante desde esa perspectiva. ¿Cómo se está dando la colaboración en materia de privacidad? Es muy interesante ver por colores con quién está colaborando el especialista de privacidad. Y si pensamos lo que comentaba hace un momento, cuando les comentaba que el especialista de seguridad generalmente tiene relaciones de valor muy bien desarrolladas con tecnología, en el campo de privacidad, el oficial de privacidad tiene relaciones muy bien desarrolladas con legal, lo cual otra vez suena perfectamente lógico. Generalmente privacidad depende de áreas legales, como que tiene una lógica que te lleves bien con tu jefe o con el área de la que te desprendiste. Pero el reto es con las demás áreas. Pareciera que las relaciones siguen siendo muy limitadas con ellas. Entonces, hay una necesidad de reforzar la comunicación hacia afuera de forma muy importante. Algo que sucedió también interesante en el campo de privacidad es que después de COVID pensamos que iba a haber un impacto en las funciones de privacidad, pensamos que las oficinas, que generalmente son pequeñas, iban a ser más pequeñas, que iba a haber reducciones en materia presupuestal, pero fue al revés. Hoy estamos viendo que está habiendo un crecimiento en áreas de privacidad, no solamente en términos de equipos, en términos de recursos, en términos de gente, sino que también está habiendo un mayor apetito por poner atención al tema. Y algo que está despertando la atención es precisamente los temas de transformación digital y la persecución de modelos de inteligencia artificial. Porque al momento de que se desarrolla una iniciativa de esta naturaleza, afortunadamente hay gente que está pensando, oye, hay que ponerle atención al tema de datos, tenemos que ver cómo se resuelve eso para poder hacer todo lo que queremos hacer de inteligencia artificial sin que eso nos represente un problema. Hay un 41% que se siente tranquilo con los recursos que está teniendo en privacidad, perdón, 22% que está muy de acuerdo, en total un 60 y tantos por ciento pareciera no tener problemas presupuestales, cuando el resto dice, todavía siento que me está faltando algo para poder tener lo que necesito para entregar los resultados que me están haciendo falta. Esta lámina termina reportando lo mismo, me siguen haciendo falta recursos para poder alcanzar los resultados que estamos buscando. Algo que sigue siendo un problema es la frecuencia con la que se evalúa la efectividad de los controles de privacidad en las organizaciones. No necesariamente se está haciendo con la regularidad que es suficiente. Y un tema que está comenzando a causar preocupación es qué hacemos con las terceras partes y qué hacemos cuando estas terceras partes con las que trabajamos son esos gigantes que están ofreciendo sus servicios. Basta con que les pidamos un reporte SOC 2. ¿Tenemos que hacer algo más? Si tenemos que hacer algo más, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuándo lo tenemos que hacer? ¿Y cómo lo tenemos que hacer? Definitivamente un tema al que hay que ponerle atención. Y en consecuencia, con los retos que se están enfrentando en el campo de privacidad, igual que en seguridad, como lo comentaba hace un momento, ya está comenzando a haber un interés marcado en los profesionistas de privacidad por ver cómo pueden utilizar inteligencia artificial para ser más efectivos en lo que tienen que hacer, para ser más efectivos en lo que tienen que entregar. Por otro lado, y ayer lo platicábamos también en la cena, la forma en la que la inteligencia artificial puede utilizarse para fines malévolos puede ser también un tema de preocupación, pero no me voy a meter en ese campo porque hay un par de expositores que van a hablar de temas muy interesantes al respecto más tarde. Es un hecho ya que las organizaciones están definiendo una función de gobernanza de la inteligencia artificial. 29% de las organizaciones dicen, ya tenemos una función establecida. 31% dicen, lo vamos a hacer en los siguientes 12 meses. Lo preocupante es, hay un 41% de organizaciones sumadas, entre las que dicen, no tengo una función de gobernanza de inteligencia artificial, ni la voy a tener en los siguientes 12 meses, o no estoy seguro de si la tengo o la voy a tener. Hay un volumen importante de organizaciones que todavía está dudándolo al respecto. Sin embargo, el volumen de organizaciones que está utilizando inteligencia artificial es considerablemente alto, y es que el modelo ya está aquí. Lo que creemos que es una preocupación
es entender el concepto como tal. Hay muchas organizaciones que están pensando en inteligencia artificial desde la perspectiva limitada de ChatGPT, porque ChatGPT es este bastión, este elemento que ha popularizado el concepto con el crecimiento tan acelerado que ha tenido en un corto tiempo. Pero por supuesto que inteligencia artificial va mucho más allá de eso. Si vemos este diagrama que está ahora en pantalla, simplemente lo que trata de representar es eso. Lo que muchas personas, muchas organizaciones han pensado como inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa y específicamente los grandes modelos de lenguaje o los LLMs, que es precisamente la categoría en la que podemos tener encasillado a ChatGPT. Pero inteligencia artificial va mucho más allá de eso. Y en consecuencia habrá que pensar en cada organización qué modelo de inteligencia artificial es el que le conviene a la organización utilizar y qué beneficio es el que se espera tener ahí. Y más allá del modelo y del beneficio, hay que entender también los riesgos que se van a enfrentar a efectos de que podamos saber cómo vamos a responder a estos riesgos. Algo que es muy interesante, hay diferentes organizaciones, lo que están viendo ahora es de parte del Foro Económico Mundial, pero ISACA, diferentes firmas, la OCDE, han desarrollado propuestas respecto de lo que debe de hacerse para tener un uso responsable de la inteligencia artificial. Hay muchas coincidencias, todos los modelos son muy parecidos. El modelo que estamos viendo ahora, que son los 7 valores fundamentales del Foro Económico Mundial para un uso responsable de la inteligencia artificial, incluyen primero, pensar en el bien común. ¿Cómo vamos a hacer para que esta solución sea buena para todos? ¿Cómo vamos a hacer para que la solución sea transparente? Que podamos decir claramente lo que se está haciendo. Hay regulaciones que hablan de que necesitas tener un inventario de los algoritmos que vas a estar utilizando y que estos algoritmos tendrían que ser claros para que la gente los entienda. ¿Qué vamos a hacer para que sean equitativos? Para que al tiempo de que funcionen le entreguen un valor similar a cualquier persona que lo utilice, sin importar cualquier condición que esa persona pueda tener. Necesitamos que quien desarrolle un modelo de inteligencia artificial sea responsable por los resultados. Y si el resultado que da es negativo, que responda por él. Y si es positivo, que ayude a que se genere más valor. Que sea inclusivo, que todo el mundo lo pueda utilizar, que no haya nadie que se quede fuera de la ecuación, que no haya maleficencia, que se piense en utilizarlo generando un bien común, como dice el primero, y que tenga accesibilidad, que todo el mundo pueda utilizarlo. Y esto es lo que al final tendría que llevarnos a generar confianza digital. Confianza digital es precisamente el estandarte que está desarrollando ISACA ahora, y hay todo un framework que ISACA está ofreciendo en este sentido. Y el valor de este modelo de confianza digital es comenzar a desarrollar ecosistemas que puedan tener confianza uno en el otro. Ayer platicaba con alguna organización aquí en Perú también, y hablábamos de lo que está pasando en el tema de Open Banking y la necesidad de generar modelos de generación de confianza en todo el ecosistema para que estos sistemas puedan utilizarse de la forma en la que la gente lo está esperando. 2 reflexiones finales que quisiera hacer. Este libro que están viendo ahora en pantalla no es un libro nuevo, debe de ser por ahí de 2011, 2012, pero hay una sección del libro que me encantó y que sigue estando hoy conmigo y tiene que ver con el uso de juguetes, por simple que suene. El autor del libro tiene esta cita en el texto y dice, una de las cosas que te enseñan cuando eres niño es que si vas al kinder y quieres utilizar los juguetes de alguien más, tienes que pedir permiso. El problema que estamos teniendo ahora, dice él, en la era del Big Data, recordemos que el libro es de 2011, 2012, es que las compañías dicen, ya están los datos aquí, hay que usarlos. O sea, no hay necesidad de pedir permiso. Y ese es el problema, dice él, porque tenemos que entender que el hecho de que los datos estén ahí no significa que se puedan utilizar para cualquier propósito. Hay un caso en el que no voy a ahondar por temas de tiempo, pero que los invito a que lo lean si no lo han visto, un caso muy interesante de Target y el interés que tuvo Target en predecir el embarazo en una mujer. Porque ellos decían, cuando una familia decide la tienda departamental en la que va a ir a hacer sus compras, esa familia lo hace en un evento de transformación importante. Y uno de los eventos de transformación más importantes en una familia es cuando viene un bebé. Entonces, yo quiero pronosticar cuando una mujer está embarazada para poder desarrollar campañas que me permitan posicionar a Target para que Target sea su tienda de preferencia. Lo logran y al final hay alguien que dice, esto no puede ser, o sea, no puede ser que estemos haciendo esto porque estamos utilizando datos que no son necesariamente de nosotros, no es un tema ético, no podemos seguir por ahí. Hay un reportaje en el New York Times de 2012 muy interesante que presenta el caso completo y quien quiera lo podemos platicar también con más a detalle con una cerveza más tarde. Pero es un tema muy interesante. El tema del manejo de datos requiere que analicemos si tenemos realmente la autoridad para hacer lo que queremos hacer con los datos. Este es otro libro que me atrevo a recomendar, que estoy leyendo muy recientemente. Hace mucho tiempo que un libro no me hacía pensar tanto. Es un libro que tiene pasajes muy espesos porque combina tecnología con ética y filosofía, pero está muy interesante.
Y en alguna sección el autor dice, tenemos que pensar en consideraciones éticas cuando estamos desarrollando modelos de inteligencia artificial. Pongamos un ejemplo, dice él. Hay una cadena de hoteles, no voy a revelar el nombre lo pueden ver en el libro. Hay una cadena de hoteles en los Estados Unidos que decidió instalar despachadores de jabón automáticos, como existen en la mayoría de los baños hoy. Y muy contentos hicieron su proyecto de transformación sanitaria, instalaron sus despachadores de jabón automáticos en todos los baños, y entonces en uno de los hoteles hubo una conferencia como esta, seguramente era una conferencia de Isaka, quiero pensar. Y entonces a la hora del break, todo el mundo va al baño, entran dos muchachos al baño, uno de piel oscura, uno de piel clara. Va a lavarse las manos el chico de piel oscura, pone la mano debajo del despachador de jabón y no recibe jabón. Y la vuelve a poner y no recibe jabón. Y la pone una vez más y no recibe jabón. Y su amigo de piel clara que está junto a él decide meter la mano y a él sí le da jabón el despachador. Y los dos dicen, oh. Y entonces empiezan a jugar con las manos y hacen un video y lo suben a YouTube y dicen, ¿es este despachador de jabón racista? Y el video está disponible en YouTube. El punto es, la explicación que da el autor es, el funcionamiento del despachador de jabón es muy simple. Hay un haz de luz que el despachador emite y en el momento en el que pones la mano debajo del despachador, el haz de luz se refleja. Este reflejo que cae en un sensor es el que le indica al despachador que hay una mano debajo y que tiene que soltar jabón. Pero mientras más oscura es la piel, el reflejo es más débil. El problema es que tienes que calibrar el sensor de regreso para que pueda captar pieles más oscuras. Y dice el autor, si esto está pasando en una cadena de hoteles que se especializa en hospitalidad y no fueron capaces de tener una variedad de usuarios en las pruebas que les permitiera considerar esto, ¿estaremos realmente haciendo las pruebas que son necesarias cuando estamos desarrollando modelos de inteligencia artificial? Y es un modelo que por supuesto deja la reflexión y es una idea que simplemente nos trae para decir, ¿realmente estamos trayendo a todos los actores para que nuestros modelos no sean tendenciosos, para que no favorezcan a una comunidad específica, para que no desprestigien a otros, para que no dejen fuera a otros o discriminen a otros? Y es por eso que es importante que lo traigamos a la mesa. Y en todo este tema de buscar que haya confianza, como Isaka nos lo está pidiendo, como estamos tratando de desarrollarlo, creemos que hay 4 elementos que es importante conectar para que esto funcione. Uno de ellos, por supuesto, es ciberseguridad. Tenemos que estar viendo que los modelos que estamos utilizando, que los datos que estamos utilizando están razonablemente protegidos. Tenemos que entender que si estamos utilizando datos personales, como lo platicaba hace un momento con el libro de Big Data Ethics que les presenté, si los datos están ahí, no quiere decir que se puedan utilizar y ya, como lo pensó Target en algún momento. Hay que ver si se tiene que pedir permiso o si se tienen que hacer algunos procedimientos adicionales para poder darles ese uso. Y hay que entender qué reglas hay que cumplir desde la perspectiva de privacidad. Otra vez, no solamente porque es una obligación y eso nos da esa responsabilidad, sino porque además de eso estamos teniendo la oportunidad de restaurar un ciclo de confianza. Es lo que estamos tratando de hacer. Todos los modelos de inteligencia artificial al final utilizan datos y es algo que creemos que es importante que las organizaciones comprendan. El algoritmo que diseñes, por efectivo que sea, por avanzado que esté, si no está utilizando los datos adecuados, va a producir resultados inadecuados. Garbage in, garbage out es algo que desde los 70s vino y aquí sigue todavía. Consideraciones éticas, y es un tema que platicábamos con mucho apasionamiento antes de que esta sesión comenzara. ¿Qué está bien y qué está mal? Y por supuesto es un tema en el que puede haber muchos grises, pero cada corporación tiene que definir su postura. Y hoy estamos en una era en la que las organizaciones necesitan desarrollar estos marcos éticos que les permitan entender hasta dónde pueden llegar en el desarrollo de soluciones de inteligencia artificial para servir a la gente que forma parte de su comunidad. Y creemos que si hacemos que estos elementos embonen de una buena forma, es precisamente a través de estos que podremos generar esa confianza digital que se está buscando. Yo con eso me despido, creo que a tiempo, creo. ¿Tenemos tiempo para preguntas? Una pregunta. Sí, estoy bien, muchas gracias. Gracias por sus preguntas. No es cierto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Bueno, ojalá les haya gustado, ojalá sea por eso que no tengan preguntas. Si alguien tuviera alguna pregunta, yo voy a estar aquí el resto del día. Con mucho gusto platicamos de lo que sea necesario y pensé que estaba en la presentación. Ahí está, perdón. Ese es mi QR code para que me encuentren en LinkedIn. Si alguien quiere conectar, siempre respondo. Puedo tardarme, pero respondo. Me pongo a sus órdenes, aunque esté en Toronto. De cualquier forma, puedo responder lo que necesiten cuando necesiten. Y otra vez, muchas gracias por su tiempo y gracias por la invitación. Carlos, a ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, Muchísimas gracias. de parte de Oh, wow.